De regreso en Legal Radio, pero estamos activos y hay movimiento en producción también, o sea, sentí esa energía y esas vibras. Señores, miren, vamos a iniciar de inmediato con los comentarios de nuestros expertos a propósito de los principales tópicos que estuvimos abordando al inicio del programa. Y evidentemente hay que tocar el tema del ex procurador Jan Alain Rodríguez porque ha estado sobre la mesa durante toda esta semana. Catherine Matos, ¿usted sabe qué pasó? Ya sé, ya identifiqué porque me quedé pensando aquí, ¿cuál es Catherine Campos? Es que yo estudié con una Catherine Campos. Bueno. Fue de ahí que lo saqué. Y es muy parecido el apellido también. No, pero no se preocupe que ya es Matos. Adelante, Catherine, cuéntenos. Bueno, lo interesante del derecho es precisamente que nos da la oportunidad de demostrar en diferentes escenarios y con la legislación que más nos favorece el punto de vista que nosotros defendemos. Y es lo que ha hecho el ex procurador Jan Alain en un ejercicio de democracia que le permite probar en un escenario internacional desde su enfoque que su prisión ha sido irregular, y él acude a un escenario donde solamente él ha sido escuchado. No es un escenario donde se le permite la controversia ni donde se permite el debate, sino que acude con sus verdades y con su justificación a conseguir una opinión que le favorece en cuanto al punto de vista del entender que su prisión y su proceso es irregular. Lo interesante de esto es que no es vinculante la decisión adoptada por el organismo. Sí hay que reconocer que es un organismo internacional que tiene una opinión importante porque se dedica precisamente para evaluar sobre la legalidad de los arrestos. La importancia de esto es que para uno someter un procedimiento ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, el primer requisito es que tiene que tener una sentencia definitiva, una sentencia firme. Y después de haber agotado las instancias internas, como lo establece la Convención, pues usted tiene la posibilidad de acudir a la Comisión Interamericana y solicitar y hacer la petición de que su caso sea revisado. Entonces ahí, en ese escenario contencioso, porque en este caso la decisión que él ha mostrado no ha sido contenciosa, sino que ha sido su verdad desde su punto de vista, pues no ha permitido que el Estado haga la defensa adecuada. Ayer escuchábamos en una rueda de prensa al ministro, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la procuradora Jenny Berenice, dando unas explicaciones que a mi entender lo único que hacen es favorecer al imputado. ¿Por qué? El único que gana en esto es él como imputado, porque no se ha dado el escenario jurídico adecuado para dar la respuesta. El proceso debió continuar dentro de la jurisdicción competente y no desenfocarse, como se pretende, de estar respondiendo situaciones que no son vinculantes. Entonces la respuesta tiene que ser con una sentencia definitiva en un tribunal que conozca los procesos, y ya luego, si vamos a ir a un escenario internacional para validar esa decisión, pues tiene que ser en igualdad de condiciones como lo establece la misma convención. Hay varios puntos ahí que analizar antes que entre Carlos Felipe y que yo disiento de manera no profunda, pero sí con cierta distancia de la posición de Catherine. Qué extraño. No, claro. ¿Qué es lo que pasa? Mire, ya yo identifiqué qué le pasa a usted. Exacto. Sí, entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Lo que estoy viendo es que la decisión de acudir a un organismo internacional sin capacidad para resolutar ni decidir absolutamente nada, porque es una dependencia muy lejana de lo que es la ONU. Ese cuerpo de trabajo es una dependencia muy lejana de lo que es la ONU. Es un escenario, entiendo yo, de injerencia en esta etapa del proceso. A mi juicio, un escenario de injerencia que de una u otra forma trastoca el proceso de manera muy sensible. Usted me dirá, bueno,
tiene abogados. A Gustavo Viaggi yo lo conozco. Gustavo Viaggi es mi amigo y yo conozco su estrategia, pero a veces usted tiene un cliente abogado que también traza estrategia y a mi juicio, y me perdonan ya, ¿verdad?, los participantes, a mi juicio, eso fue una decisión específicamente de Jean Alain para sumar a la estrategia, ir a un escenario internacional porque él se siente aquí que su proceso no ha sido arbitrado en la mejor forma desde un escenario objetivo. Vale decir que es un escenario que ha sido validado por los jueces. Es decir, usted le solicitaron una prisión preventiva, bueno, pero eso ha acudido por los órganos jurisdiccionales correspondientes y han tomado sus decisiones. Yo no estoy diciendo que tal vez las decisiones sean objetivas o no, pero han pasado el sedazo judicial. Entonces, es un poco incómodo para el país, que usted se vaya a un escenario internacional a tratar de injerenciar en el proceso si todavía estamos en una etapa preliminar del proceso. Estamos en una etapa. ¿Forma parte de la estrategia? Perfectamente. Pero al día de hoy, usted está cursando una etapa preliminar donde yo entiendo que la estrategia debe enfocarse en desmontar lo que es la acusación que ha presentado el Ministerio Público. Cabe recordar, y con esto voy concluyendo, que no voy a dejar de participar. Carlos Felipe me está mirando raro, Edison. No, ya lo entendimos. Mercedes, por favor, el próximo sábado solo Gustavo aquí en la cabina. Lo vamos a dejar solito a él para que no difiera con nadie. Interesante debate, señores. No, pero antes de terminar, recordar. Estamos de acuerdo, Gustavo, tú y yo en el fondo. Ahora, en la forma, yo entiendo que cualquier ciudadano es libre de buscar las condiciones que más le favorezcan para mostrar su verdad. Pero entonces el trastoque que yo veo es que se está buscando un escenario de injerencia. Hay otros escenarios todavía. Usted está en una etapa preliminar del proceso. Usted no tiene que requerir, no tiene que requerir injerencia, y mucho menos un organismo que no tiene capacidad para fijar ese tipo de posiciones, no tiene la condición ni la calidad. Pero brevemente decir, los juicios, lamentablemente, estos procesos son paralelos. Todo el mundo lo sabe. Lamentablemente, desde la etapa de la investigación, donde debe ser pública para las partes, ya las pruebas y las evidencias comienzan a salir y la gente comienza a manejar lo que son las evidencias del proceso. Estamos de acuerdo que usted tiene que defenderse públicamente también. Óigame, lo sabemos. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público lo está haciendo y los periodistas están buscando información para ponerla en curso y usted como imputado necesita una gerencia estratégica para comunicar. Entonces, eso está bien, el tema de usted fijar posición pública. Sin embargo, en esta etapa del proceso, lo considero un desatino. Yo pienso que hay un error por falta de distinción en este proceso, que es bueno explicárselo a todos los radioescuchas de este programa. Es decir, que he identificado yo, que no he escuchado a nadie identificando eso. Que una cosa es el arresto de Jean Alain de manera ilegal y otra cosa es el proceso, la verdad o no del juicio. ¿A qué se refirió Jean Alain cuando acudió a los organismos internacionales? A que el Ministerio Público, sin tener orden de un juez, evitó que él viajara del país. Le hizo pasar un mal rato, sin tener una medida de corrección impuesta, sin tener una orden de un juez. Eso está prohibido por la ley para el Ministerio Público. Con esta aseveración, no quiero decir que Jean Alain sea culpable o inocente de los casos que después se haya llevado una medida de coerción, como dice la ley. Jean Alain lo que trató y llevó al ánimo de los organismos internacionales fue aquel momento, no sé si ustedes se acuerdan, en esa primera fase, que él trató de salir del país, eso prescribió a hacer una supuesta diligencia. Eso prescribió ya hace mucho de eso. Sí, pero en ese momento fue que él se quejó ante el organismo, pero Gustavo, pero entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos, usted le presenta los casos ahora y en 10 años que le responde. Pero usted está en una etapa preliminar, usted está No. Está muy bien hecho eso que está haciendo Jean Alain, porque en esa parte, en esa pequeña parte donde a usted lo arrestaron de manera ilegal, sin tener orden de un juez, que lo hizo el Ministerio Público, él tiene razón. Y sería un poco contraproducente quitarle esa razón a ellos, a él. Ahora bien, la pregunta sería, Joel, y te la hago a ti que está activo con este derecho penal. ¿Cuál sería la sanción? Porque esto lo he escuchado yo hasta el magistrado Alejandro Valga hacerlo. Bueno, no me le leyeron los derechos del imputado, cometieron errores los policías, pero acaba de darle una golpiza a la mujer. Lo dejo ir, lo dejo salir de la prisión. Entonces, ¿cuál sería la sanción? En principio, aún el Ministerio Público teniendo la razón para actuar, en esa primera parte,
no actuó conforme al derecho. Es una mínima cosa nada más, el error. Y entonces se está juntando todo, se está juntando el caso completo, se está ligando estratégicamente. Jean Alain lo está juntando todo para decir que aquello tiene que ver con esto. No, hacemos la distinción entre ese momentito del aeropuerto, 24 horas, 48 horas que duró ahí, como ese dime y direte, Aviacorpus, etcétera, y después el proceso en limpio, como lo quiere mostrar Gustavo. Ok, para responder, digamos, tu pregunta básicamente un poco retórica, porque no es que tengo la verdad absoluta al respecto. Pero te digo lo siguiente, mira, lo primero es, iniciando por la respuesta a tu pregunta, que yo históricamente no hay una relación entre evitar que Jean Alain salga y el arresto. Es decir, Jean Alain no fue arrestado en el aeropuerto. Ahora, él fue sí impedido de salir. Obviamente, si el Estado, por alguna razón, le impidió ejercer un derecho que él tenía, él tiene una acción contra el Estado por ese detalle determinado, por no permitirle salir sin tener una orden determinada. Ahora, yo no sé, y qué bueno que tú haces la distinción, yo no había escuchado a alguien que había dicho, bueno, no se está refiriendo al arresto de Jean Alain hoy por hoy, se está refiriendo exclusivamente a ese episodio histórico que tú lo has dicho. Y yo realmente no conocía ese, porque yo no he visto el informe al detalle, tengo que ser honesto. Te agrego que hasta Miriam Germán se pronunció en ese momento. Claro, y dijo, incluso dijo que no era correcto. Entonces, si lo dijo doña Miriam Germán, inclusive emitió un comunicado diciendo que las alertas no son correctas. Entonces, bueno, que lo diga ahora la ONU no tiene sorpresa porque lo dijo doña Miriam primero. No, Miriam no dijo que las alertas no son correctas, porque las alertas siempre van a existir. El manejo de la alerta fue lo incorrecto. O sea, la alerta puede existir ahora, lo que no puede es impedírsele la salida por una alerta, porque no es un impedimento de salida. Entonces, para cerrar la idea, qué bueno que tú haces esta distinción, Carlos. ¿Qué ocurre? Yo lo que digo es que ahora publicitar eso, si es con relación a ese episodio histórico, con relación a su arresto actual, que es prisión domiciliaria, creo que es una estrategia de comunicación, por un lado. Por otro lado, entonces, no es cierto que sería arbitraria su situación actual, partiendo de ese evento que no guarda ninguna relación, porque Jean Alain fue arrestado mucho tiempo después por una orden de un juez. Es decir, no fue arrestado incluso de manera arbitraria, sino de la manera legal, porque un juez emitió la orden. Discutir esa orden de un juez no es una cuestión que pueda hacerlo. Ojo, el grupo de trabajo que pertenece a el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es un grupo de trabajo que pertenece a un consejo que pertenece a la ONU, no un informe oficial de la ONU, primero, que como dijo Gustavo hay que aclararlo. No es un informe oficial de la ONU. Es un grupo de trabajo que solamente se dedica a analizar la arbitrariedad Es un grupo de trabajo que está a 20 kilómetros de la institución. No, y que está conformado por juristas independientes también. Es decir, que no necesariamente son miembros que son empleados de la ONU, son juristas independientes contratados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como grupo de trabajo para analizar casos específicos. Ahora, ¿qué yo quiero al final resaltar de todo esto? Número uno. Jean Alain no puede probar nada ahí, porque eso no es un juicio, como bien decía la colega. O sea, no es un juicio. Tú vas ahí a mostrar una cara de tu verdad en los medios de comunicación. Igual tampoco puede hacer el Ministerio Público. El Ministerio Público no puede probar nada en los medios de comunicación. La prueba se hace ante el juicio. Porque es probar, no demostrar, no es una tesis. Es un proceso, número uno. Número dos, Jean Alain, como dice Gustavo, ha tomado la decisión de pelearlo mediáticamente esto. Ahora, esto no tiene una incidencia directa sobre los procesos. Y número tres, lo que él tiene que demostrar es, al final de todo, como tú bien apuntaste, Carlos, es el asunto de la verdad o no, ya después que se resuelva lo demás. Es decir, ciertamente usted tuvo que ver en esto o no tuvo que ver. Y es una cuestión que debe hacerse en juicio. No, destacar, Edison. Y la parte del debate público, yo no lo critico, todo lo contrario. Estos casos de corrupción administrativa, necesariamente, y cuando he sido abogado de defensa lo he sugerido, requieren la contratación de una gerencia estratégica de comunicación. ¿Por qué? Porque la autoridad está debatiendo los casos en los medios. Dos cosas de mi parte. Lo está debatiendo en los medios, entonces los diputados también lo necesitan porque lamentablemente debe formar parte de su estrategia. Para cerrar, Jean Alain acudió a ese organismo, ¿verdad? Eso es lo que Carlos ha dicho. Yo no sé si fue que el organismo decidió o eligió analizar la prisión de Jean Alain. Si fue así,
Bueno, pero sería muy selectivo. Funciona como que él pone una denuncia. Porque Juan de los Palotes... Exacto, ahí va. Exacto. Él pone la denuncia y entonces el organismo acata de analizar pues este caso y determinar lo que hicieron pues. Exactamente. Entonces, en vista de eso, que no fue, digamos, que el organismo seleccionó a Jean Alain, sino que Jean Alain acudió, y como bien dice la doctora, acudió y mostró su verdad. Ellos obviamente, me imagino que hicieron una investigación al respecto con relación al punto en debate, que Carlos ya explicó cuál era, y a partir de ahí dan una opinión que, reitero, no es vinculante y que obviamente la otra cara de la moneda no se ha defendido porque no se trata de un juicio. Es la opinión de un grupo de trabajo que pertenece a un consejo que a su vez pertenece a la ONU. Pero ¿cuál es la otra cara de la moneda que usted dice que no se ha defendido? ¿El Estado? O sea, sí, exacto. No, el Estado se defendió ayer. El Estado mostró. Sí, pero ya el informe estaba dicho. Pero ya el informe estaba dicho. Que no se van a defender frente al organismo porque deben responder bajo la vía que se considera pertinente, que ya Jenny Berenice dijo que si va a ser ayer, porque este organismo tampoco emite ningún tipo de sentencia. Esto es una recomendación. Exacto. Quien pudiera hacer, pues tal vez, o tener un alcance de obligatoriedad, y también eso pudiéramos analizarlo, es la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Ahí ya estamos hablando de algo diferente. Sí, por tanto, darle la connotación que se le dio ayer a una rueda de prensa con el ministro de Relaciones Exteriores, la procuradora que lleva a cargo la investigación y todo lo que se movilizó, el único ganador de este proceso hasta este momento mediáticamente es el imputado. ¿Por qué? Porque no es el escenario. ¿Por qué? Porque venimos de una opinión favorable que él tiene derecho a buscar y que yo en su lugar lo hubiese hecho también, pero que no es vinculante para los tribunales que llevan un proceso. Si él tiene una prisión irregular, ya sus abogados han interpuesto habeas corpus y ha sido validado, y ya él cumplió 18 meses de prisión. Ya todo lo que es el proceso penal en su contra ha sido validado en estos tribunales. Entonces, que generar un escenario de defensa del caso de manera pública es darle validez e importancia que no la tiene a la opinión favorable que él ha obtenido, porque simplemente mencionamos la palabra a la que todos le tenemos: organismo internacional. Sí, pero ahí venimos con un tema de Estado, y perdón, Carlos, cuando hablamos precisamente de organismo internacional, debe haber algún tipo de comunicación estratégica desde el Estado. Tal vez en el fondo, Catherine, tiene razón. A la magnitud. Tal vez no, pero es que, yo de acuerdo con Laura. Hay una percepción que hay que evitar. El Estado dijo, tuvo que explicar eso. Tenía que hacerlo. Tal vez y hablando de comunicación estratégica, lo hago a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. No involucro a la Procuraduría. Ahí yo estoy de acuerdo contigo. Debió ser el Ministerio que... Mucho menos, tal vez cuido un poquito más a Jenny Berenice. Es correcto. Para que ya luego, como ella será la encargada de dar esa respuesta oficial y demostrar pues ya todo de manera completa, pues entonces ahí sí entraría la Procuraduría, el Ministerio Público en este caso. Es que la declaración incluso de Jenny personalizan, emite juicios totalmente de valor y de una u otra forma por eso lo digo, descienden en su... Pero ahí venimos, o sea, es un tema de comunicación, pero el Estado sí debe de inmediato, es al segundo. Claro, debió responder, porque eso está generando una percepción ante la ciudadanía de que el Estado está violando los derechos humanos cuando no es así. Es una opinión de un grupo que al que se le sometió una denuncia, se le presentó una cara de la moneda y la otra, como bien se explicó en la rueda de prensa, obviamente el Estado ya inició explicándola. Primero, debió de responder. Segundo, Jenny Berenice, como fiscal objetiva que está en el proceso, no puede ir fuera del escenario legal a responder temas de esta magnitud. Y tercero, decir, señores, que Jean Alain está visibilizando ante el mundo un ministerio público que realmente es bastante agresivo, más allá del derecho. Lo ha visibilizado. Ustedes no queremos tapar los ojos, vendar los ojos, pero realmente, ¿por qué digo esto? Porque ese ministerio público, en los casos, y Gustavo seguramente lo sabe, le dice: Catherine, si usted no colabora aquí, nosotros tenemos el poder de la prisión preventiva. Mientras tanto, lo que la chava viene y se discute el caso, usted va a estar 18 meses preso en este caso. Y entonces Catherine, hasta sin saber lo que pasó en el caso, busca la forma de colaborar en el caso. No, pero yo no creo. Entonces y eso se está viendo. Y yo no creo tampoco que sea una cuestión del Ministerio Público. Bueno, pero lo que se ve en los tribunales es que a Catherine y a todo el que colabora lo dejan fuera del caso. Pero eso es permitido. Y ahora, y lo último, ya para darle la oportunidad a Joel, es que no
no nos desviemos del tema. A Yanalán no se le podía impedir salir del país y realmente debe tener una compensación por eso. No es que tal vez que sea inocente ni nada, pero en ese momento se le violaron los derechos humanos y lo ha visibilizado ante el mundo. Bueno, yo reitero que tú has focalizado el problema. Y eso es interesante porque cuando tú dices que la opinión de ese grupo de trabajo que pertenece a esa Comisión de Derechos Humanos, que a su vez pertenece a la ONU, porque hay que explicarlo así, para que no se vea que fue la ONU que metió un rayazo, como la gente quiere pensar. Viviéndolo así, si tú lo focalizas, es interesante. Ahora, lo que yo creo es lo siguiente. Yo creo que primero, las negociaciones son válidas y se permiten en algunos sistemas jurídicos como el nuestro. El tema del delator premiado, y sobre todo en un caso complejo, lo permite el Código Procesal Penal. Es decir, que tú puedas, a través de un criterio de oportunidad o cualquier otra vía de negociación, aportar a la investigación y el Ministerio Público flexibilizar, digamos, las solicitudes que hace frente a un juez son válidas. El hecho de que yo pueda garantizar que te ponga una prisión preventiva o no, eso es relativo, porque, por ejemplo, el Ministerio Público, en caso, para poner un ejemplo como Calamar, hubo personas que dijo, no, si tú no negocias, yo te voy a solicitar prisión preventiva. Pero cuando fueron al juez, el juez no le impuso prisión preventiva. Es decir, que esa persona sencillamente no negoció y el juez no fue automático que le puso la prisión preventiva, que le prometió que era la suerte de su proceso del Ministerio Público. Ahora, el que sí sabe que cometió un delito y sabe que la probabilidad de que una prisión preventiva sea muy alta, obviamente puede acudir a colaborar. Y eso es importante porque al final, hermano, hay casos, y sobre todo de tipo complejo, que necesariamente para su solución tienen que intervenir alguien que participó en el delito, que puede explicar la estructura, porque son estructuras inteligentes, es decir, que en la medida que van cometiendo el delito, van borrando las huellas de este delito y van tratando no solamente de cometer el delito, sino de evitar la posible persecución del mismo una vez se ejecute. Sí, pero tenemos también un sistema poco observador, y no estoy hablando de actual, ¿eh? O sea, el sistema nuestro es poco observador a nivel de detalles. Aquí cualquiera, perdón, para los que tienen esa suerte, porque así mismo, y pongo un ejemplo rápido con el tema de la banca y el mercado de valores en sentido general, usted va a abrir una cuenta de ahorros, que es un producto pues bastante sencillo, y le ponen diversas trabas, tal vez por una condición específica. Sin embargo, hay personas que mueven una cantidad los 2.000 millones de pesos exorbitante y nadie le dice nada. Entonces, tenemos un Estado tal vez poco observador, que si bien es cierto que son estructuras pues bastante inteligentes y que van borrando esas huellas lo hacen con complicidad. Lo hacen con complicidad, pero si se le diera, ¿verdad?, un seguimiento, si tuviera mayor nivel de detalles, claro, y si todos fuéramos igual y todas para la ley, pues tal vez tendríamos resultados diferentes. Estoy completamente de acuerdo. Añadiendo en esa posición, el mismo Código Procesal Penal establece esa parte de la negociación a través del juicio penal abreviado, en donde tú, admitiendo la culpabilidad, pues puedes obtener una sanción mínima con relación a lo que te corresponde, y es una manera legal, válida y justificada de tú colaborar y de tú aportar al proceso información que otros quizás no tengan la posibilidad de llegar a esa negociación. O sea que sí es muy válida la estrategia y no vicia el procedimiento, el hecho de que el Ministerio Público le proponga a un imputado un juicio penal abreviado. Mira, y retomar muy brevemente el debate breve que se hizo a partir de una afirmación de Carlos Felipe en relación a la prisión preventiva. Yo sé tal vez lo que Carlos quiere llevar al ánimo de los a quienes nos escuchan, y es el tema de que el Ministerio Público no fija una medida de coerción, solicita al juez. Pero yo debo decir que verdaderamente el Ministerio Público ha sido muy complacido por la juez de instrucción en cuanto a los casos de corrupción administrativa. Son muy pocas las variaciones en relación a la solicitud que cursa por parte del Ministerio Público. Es decir, hay que analizar ahí un tema de objetividad. Yo te le agrego algo. ¿Y si el Ministerio Público lleva un expediente sólido? General, el tema es general. Está bien, pero por ejemplo, mira. Yo lo que siento es que estamos trabajando los casos de corrupción administrativa como una tabla. ¿Entiendes? Hay un caso grave, corrupción administrativa, prisión preventiva. No, pero espérate. Entonces, a partir de ahí surge una variación. Entonces, yo lo que llamo es la atención de los juzgadores, de los jueces de la instrucción o de la juez de instrucción que está conociendo este tipo de casos, que analice el caso de manera particular. Es decir, yo siento de una u otra forma
que se está consignando prisión preventiva solamente por el hecho de ser no, un caso de corrupción administrativa. Pero, Gustavo, es lo que siente. Está bien, pero te agrego algo. Mira, yo conozco casos. El tema de la cultura de prisión preventiva se ve hay una expuesto cultura, en o sea, no todos nos llamamos engaño. O sea, no es únicamente en los Estoy de casos acuerdo, de estoy de acuerdo con la cultura en sentido general. Quiero que se persiga la corrupción administrativa. Y lo hemos abordado aquí. Lo hemos abordado y de hecho, a ver, Mercedes, si es posible en las próximas semanas traer a alguien que venga, o sea, del Ministerio Público, de la Procuraduría. Pero Edison ha estado de acuerdo. Yo no puedo creer que ahora él va a... No, pero él no le ha dicho. Tú no sabes lo que yo voy a decir. Por favor, déjalo solo un sábado. Tú sabes lo que voy a decir. Yo estoy de acuerdo con, inclusive nosotros aquí hemos debatido el tema de la cultura de la prisión preventiva. Me agrada el enfoque que le hace Laura, porque al final, y no solamente República Dominicana, Latinoamérica completa, tiene un tema con una cultura de la prisión preventiva. Porque hay una pena anticipada. O sea, porque además le da una respuesta a la sociedad de que hay justicia o no, porque y el ciudadano lo que entiende está preso. Así es que está preso porque cometió un delito sin saber. Populismo penal. Sin saber que para ello tiene que haber una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que tampoco los medios de comunicación y las sociedades no se han encargado de explicárselo a la sociedad. Decirle, bueno, el hecho de que a José Ramón, a Jean Alain y a todos los demás estén en su casa, no quiere decir que en el juicio de fondo van a ser culpables o inocentes. Sí, eso es un tema posterior. Lo que pasa es que esa respuesta a la que invitaba Feuerbach, que siempre lo cito, en el siglo XVIII, de la prevención general negativa, en ese punto, de decir, de sancionar para que los demás vean que la sanción se aplica y que teman y que sean disuadidos por la sanción de otro, esa situación no tiene efecto o no debería tener efecto con la prisión preventiva, porque eso es otorgarle un fin. Eso es un fin de la pena, prevención general. Y la prisión preventiva es un instrumento, no puede tener un fin en sí mismo. El único fin que tiene es resguardar el proceso, permitir que el proceso se realice. Eso es un punto que estoy de acuerdo con ello. Ahora, Gustavo, lo que quiero decirte es que no podemos decir, basado en esa cultura y partiendo del mar. ¿Estás de acuerdo que hay una cultura pero voy a cerrar con relación a tu opinión. Pero lo hemos hablado. Claro. De hecho, es el único punto donde los integrantes de este equipo estamos todos de acuerdo. Yo sentía, estaba adelantando defensa de que él iba a cambiar la opinión. Como tenemos dos nuevos integrantes, Catherine, ¿está de acuerdo usted que tenemos una cultura de prisión preventiva? Totalmente. Señor Carlos, ¿está de acuerdo? De acuerdo, afírmelo. Okay, ahora partiendo de esa cultura, eso es unánime. Partiendo de esa cultura, yo digo lo siguiente. Bueno, mira, a propósito de que ya los jueces tienen, digamos, un parámetro o estándar, malo o no, discutido o no, sobre prisión preventiva, no exclusivamente sobre los casos de corrupción administrativa, sino porque nosotros estamos enfocados ahí. Él viene con una excepción. No, estamos enfocados ahí, pero tú tienes que verlo en sentido general. O sea, también yo quiero que Gustavo se refiera al Pelagato, al Juan de los Palotes, que ha cometido un crimen que está en prisión preventiva porque se robó un pollo. Estamos también hablando desde ahorita que yo no lo veo solo en los casos de corrupción, por eso hablamos de cultura de prisión preventiva. Precisamente. Aquí lo primero que te dicen, sí, solicitamos prisión preventiva. Señores, ahora culmino para cerrar la idea. Yo conozco el personaje. Para cerrar la idea. Para cerrar la idea, profe, que yo... Para cerrar la idea, yo digo lo siguiente. Mira, el problema está en que yo he visto casos, y hablando dentro del mal de la cultura, ¿verdad?, que se somete a prisión preventiva con elementos de prueba a veces muy, muy débiles o indicios probatorios muy débiles. Pero los casos de corrupción que ha sometido el Ministerio Público, que ha sido cuestionado incluso porque se toma demasiado tiempo, una vez que hubo un momento que cuando es que van a caer presos porque han durado años sometiendo el caso, en comparación dentro de la cultura con los casos que somete ordinariamente y que son sometidos a prisión preventiva, hay casos de corrupción ahí que llegan hasta con pruebas definitivas, sino con indicio de que tú puedas ser probablemente vinculado, o tú puedes estar probablemente vinculado a un tipo penal, sino a veces hasta con testimonio de personas que participaron en el delito, que devolvieron dinero en el delito, o sea, y con pruebas fehacientes que muchos han dicho, bueno, pero ya esto puede ser una acusación. Entonces, en vista a ese punto de la prisión preventiva, que es demostrar la vinculación con el tipo penal, yo creo, Gustavo, que la llevan más difícil en estos tipos de casos de corrupción, y hay que darle un poco de crédito porque el Ministerio Público, cuando somete un caso, por lo general lo somete blindado, como yo dice, o no blindado, por lo menos bien fuerte. Y por último, Laura, y hay que ese punto, o sea, que quiere decir, yo lo dije, señor, déjeme yo traducir porque a ver si entendí. Vamos a aterrizar, aplatanarlo un poco. En los casos de corrupción, entonces usted sí está de acuerdo que se imponga la prisión preventiva. No, sí, porque hay pruebas contundentes en el ámbito, yo lo que digo de la medida de coerción. No dice que la prisión preventiva se impone si hay o no. No, pruebas. Precisamente, yo digo que ese punto, ese checklist que se requiere para prisión preventiva,
en los casos de corrupción, con relación a los demás casos, vienen más robustecidos. No quiere decir que los demás checklist cumplen con... Y ya por eso se no, solamente quiero darle... Incluso te voy a dar un dato. La pena imponible, lo que él se refiere. Pero no es un solo... No, la pena imponible no. Son los elementos de pruebas suficientes para determinar si una persona está vinculada o no a un tipo penal. Estamos hablando del proceso, hay que tomar en consideración del peligro de fuga que pudiera tener ese otro checklist. Otro checklist que no necesariamente en todos los casos. Y mira, con esto concluyo. Okay. Yo he visto casos donde las partes llegan a un acuerdo con el Ministerio Público. Solicitan las partes. Yo solicito para mi cliente prisión preventiva. Prisión domiciliaria. El Ministerio Público solicita prisión domiciliaria y el juez le da fianza. Es decir, que aún estando de acuerdo el Ministerio Público y la parte con un tipo de medida de coerción, el juez dice, no, es que lo que tú me has explicado, Ministerio Público, aunque ustedes estén de acuerdo con que sea prisión preventiva, yo le voy a dar una fianza. Eso está ocurriendo. Pero muy excepcionalmente. Lo que pasa es que los demás... Con lupa, eso Carlos. Sí, pero es que en los demás casos, hermano, yo te estoy llevando a un tipo que se iba para Francia y que además de eso, tengo pruebas contundentes de que participó en el delito. ¿Qué tú quieres? Que en ese caso también te le dé, cuando en relación a los demás casos le otorgo prisión preventiva. Sí, sería selectiva, entonces, o se cambia la cultura completa, o se cambia nada más para corrupción, una de las dos. Yo también estoy de acuerdo que se persiga la corrupción administrativa. En casos de corrupción. Pero entonces tendríamos que, y perdón Carlos, robustecer un poco la normativa. En esos casos excepcionales. Exacto. Que se persiga la corrupción administrativa. Yo te dije que venía con un baile. Venía que yo estoy de acuerdo que se persiga la corrupción administrativa. Premeditado y anticipado, entonces. Por eso no me sanciones de que yo venga solo aquí. Yo lo intenté, pero no me dejó. Si ya yo te estoy adelantando por dónde venía y fíjate. No, pero, o sea, usted está en ese acuerdo. ¿Siguió su línea? Él siguió su línea, pero luego le dio como una vuelta y ahí Laura, como el 8. Lo importante es que con estos casos de corrupción administrativa, bueno, que son millonarios los involucrados, es que se está visibilizando la situación de las violaciones de derechos que se dan en los casos. Bueno, que se está visibilizando con estos temas, dice Joel Peña, como el de Yanalán. Pero son situaciones de derechos que como sociedad tenemos que corregir. Y nada más quiero leerte el numeral 6 del artículo 95 que dice: el imputado tiene derecho a no autoincriminarse. En consecuencia, puede guardar silencio en todo momento sin que esto le perjudique. O sea, utilizado en su contra. En ningún caso, esta es la parte, puede ser sometido a malos tratos o presión para que renuncie a este derecho, ni ser sometido a técnicas o métodos que contriñan o alteren su voluntad. Lo que vemos aquí en esos casos de corrupción administrativa, comenzando por Ángel Lockhart, es que dicen de una vez que son culpables, cómo cometieron el delito. Laura, ¿qué presión sería que está utilizando el Ministerio Público para lograr toda esa culpabilidad? Es decir, ¿qué presiones? Bueno, pero lo prohíbe el código. No. Lo prohíbe el código. No puede utilizar presión ni malos tratos. Es que tú has definido presión. Para que logre. Escúchame. Para lograr dejarme preso y que yo cante. Pero es que tú estás. Que yo diga lo que delito está que bien, cometí. pero ya entendí. Ahora escúchame. ¿Tienes su café ahí? Salud. Sí, ahora escúchame, Carlos. Escúchame. Es que tú estás definiendo presión. Tú estás definiendo presión como lo siguiente: una persona que participó de un tipo penal. Aquí, es más, incluso, yo me voy más lejos. Aquí hay una cultura, aquí no hay una cultura de la verdad. En Estados Unidos, un juez te pregunta, o un Ministerio Público te pregunta, te dice, ¿usted participó en el delito? Y tú te lo piensas 10 veces para decir que no. Porque si el juez determina que tú le mentiste al sistema, las consecuencias serán severas. Aquí te ven dándole puñalada en un video a una gente. Y te preguntan en un estrado, ¿usted cómo se aclara? Y la gente dice que no, que ese no es él, con video, testigo. O sea, aquí no hay una cultura, la verdad, aquí todo el mundo entiende que se puede salir con la suya. Entonces, esa cultura aquí hay que cambiar, como no existe aquí, esa cultura, alguien loco y cualquiera puede decir, en principio, yo soy inocente. Es un derecho a todo el mundo. Ahora, cuando yo te presento pruebas, mira, tú eres inocente, y este video, y esta prueba, y esto, ¿qué tú vas a hacer? Si tú quieres mantener tu inocencia, tú lo sabes. Ahora, si tú quieres saber que yo te doy un trato que la ley me permite especial, si tú colaboras, entonces yo puedo, con esta prueba, decir que tú eres culpable, pero darte un trato diferenciado. ¿Eso es presión? No, eso lo permiten todos los sistemas jurídicos. Todos los sistemas jurídicos. Ahora, eso tú no puedes catalogarlo como presión en función de lo que dice el Código Procesal Penal. Claro que sí, porque depende de, sobre todo, la obtención de la legalidad de la prueba. Tú puedes probarme un video que tú obtuviste de una manera ilícita y todavía sea yo, tú tienes que probar
que no es bajo un delito que tú lo has cometido. Entonces ahí es donde viene, tú me estás chantajeando o tú me estás probando un ilícito. Tú estás cayendo en un delito con lo que tú pretendes demostrar un delito, o tú estás llevándote del debido proceso. Porque ya tú tendrías que probar que el Ministerio tú tendrías que probar que el Ministerio Público recolectó esa prueba de forma ilegal. Ahora, eso es otro tema. Por eso es que viene, como no tenemos esas garantías, por eso es que viene la negativa y el rechazo a cualquier elemento. Lo que pasa es que en este país todo el mundo quiere salirse con la suya. Aquí te ven cometiendo un delito y tú crees que tú puedes irte para tu casa y vivir tu vida feliz. En otros países es imposible. Cuando tú cometes un delito, el Estado te descubre, o tú colaboras con el Estado o cumples la pena. Porque es una hay garantías. Y ahí vengo, me preocupa que nos quedemos en los casos, yo sí, los he catalogado, los casos de penthouse, que están en el rooftop. Así es. Casos boutique. Y los derechos de esos pobres infelices que están ahí, que todavía están en prisión preventiva. 3 años. Yo conozco gente con 3 años en prisión preventiva. ¿Y dónde está la vaina de derechos humanos la ONU? ¿Dónde está? Otros que no saben por qué están presos. O sea, que no entienden qué es lo que pasa. Así es. ¿Dónde están sin abogado? ¿Dónde están los derechos de...? Entonces, ¿dónde está la ONU? ¿Dónde está el organismo? ¿Dónde está la ONU? Porque, a ver, los organismos internacionales cumplen pues precisamente su función y vemos el caso de El Salvador. El tema de las cárceles que claro. el presidente Nayib Bukele dijo, no, éntrenlo a todos y que se maten entre ellos. Y los derechos humanos, los derechos humanos que vengan aquí cuando ellos me estaban matando a los salvadoreños. Entonces, a ver, es un tema de que pero ahí se llevan muchos inocentes. Sí, pero yo quisiera que aquí entonces nos vayamos también al sótano. Exacto. A los derechos de esas personas que están ahí, que se haga un verdadero levantamiento, eso lo mencionábamos hace 2 meses. Así es. Un verdadero levantamiento, un verdadero estudio de la población carcelaria para que podamos entonces determinar cuál es el porcentaje de prisión preventiva, qué es lo que está pasando, y entonces ahí hacer un acercamiento, jueces, Ministerio Público, crear una cultura de educación y orientación a nivel de medios también para que las personas, los ciudadanos y ciudadanas puedan entender de qué se trata todo un proceso judicial, y entonces ahí pudiéramos generar cambios. Pero mientras tanto solamente estamos en penthouse y en el rooftop. Sí, pero que aquí, completamente de acuerdo. Difiero en el sentido de que los organismos... Pero qué extraño, Difiere Gustavo, qué extraño, que los organismos internacionales cumplen con su función. Yo no estoy de acuerdo con eso. Los organismos internacionales, como la ONU y como muchos organismos dependientes de esta, fijan posiciones interesadas. No, pero Gustavo, escúchame, pero estando de acuerdo con Lara un punto. Y dice Carlos, ellos fueron sometidos a una denuncia. Sí, a ellos se le preguntó y le contestaron. Pero señor, no le estoy quitando, pero eso no son los organismos internacionales. Hablamos de los descalzos, pero hablamos de los descalzos. Tienen posiciones interesadas, fijan posiciones interesadas. Pero no se le ha hecho una denuncia a los organismos. A ese mismo, es más, yo hago la invitación que ahora el equipo de Legal Radio preparemos un comunicado, lo depositemos en ese organismo, en esos expertos de la ONU para el tema de la prisión preventiva en el país, y que entonces ellos inicien un estudio. Aprobado en primera lectura. En función de todo lo que hemos dicho aquí en los programas anteriores, la realidad es que para ser coherente, como dice Laura, nosotros tenemos que hacer eso, decirle, mire, vamos a verlo todo. O sea, yo dije una vez, aquí va a empezar a hablarse de derecho, y a la prensa y el público a interesarse en el derecho cuando empiecen a caer presos los ricos. Ellos fijan posiciones interesadas. Cuando empiezan a caer presos los ricos. Mientras tuvieron que yendo presos los pobres, aquí la prensa no hablaba de derecho ni de prisión preventiva. Aquí había periodistas que no sabían lo que era eso. Mataron 3, prisión preventiva, y lo vendían como un logro. Ahora que están cayendo presos los ricos, está todo el mundo hablando. Ahora todo el mundo es abogado, ya todo el mundo sabe derechos humanos. Porque ellos se han encargado de que los medios de comunicación ahora se enfoquen en derechos humanos, que antes nadie hablaba de esa vaina. Pero que caigan presos los ricos sí tienen que estar presos. Claro. Y que caigan presos ricos sin importar su bandera, sin importar el color, sin importar el partido y sin importar sus condiciones. Que se respeten los derechos sin presión. Pero quiero volver al tema con relación a esto, lo de a pie que están, ¿verdad?, pasando 3 años de prisión preventiva. Estamos todos de acuerdo con eso. Todo esto se está visibilizando. Mira como ya Laura dijo que vamos a someter a ese organismo internacional para que se hable de la prisión preventiva. De hecho, Laura, para que anote por ahí, a mí me gustaría que se invitara a Rodolfo Valentín, que es el director de
de defensa pública en el Bueno, Estrella, sentido. ha venido aquí, es parte de este programa. Sí, En pero el sentido es que parte le- del programa, pero hay que invitarlo de las 7:30, porque tú sabes que cuando él comienza a hablar. No. hay que Ahora, levantar la él mano es el para dueño poder de esto, él es el dueño de esto. Él es el Excelente. dueño de esto. Pero Sí. él ha dado una voz de primera línea con relación a que se garanticen los derechos de las personas que están en prisión preventiva de manera injusta, sin prueba y sin llevarse a cabo los elementos que tienen que llevarse a cabo para privar de la libertad a una persona. Señores, que se siga visibilizando estas violaciones de derechos que se dan en nuestro país. Debemos estar nosotros como abogados consternados ante nosotros estar de acuerdo. Carlos, pero Nosotros estar de acuerdo. Este programa lo ha visibilizado hace mucho tiempo. Nosotros lo hemos dicho 1000 veces. Y Pero Valentín yo es otro que tiene 1000 años hablando de eso. Lo que pasa es que en sentido general, ahora le preocupa a mucha gente. Entonces, esa es la realidad. Pero hablábamos ahorita, ustedes lo decían, lo está visibilizando porque están en la red quienes. Exacto. Lo que tiene la posibilidad de hacerlo visible. Pero qué bueno, pero entonces vamos a visibilizarlo de manera completa. Aprovechar la oportunidad, ¿verdad? Panorámica, ¿verdad? Y aprovechar esta De oportunidad. acuerdo. Vamos a una pausa, al regreso seguimos con más. Esto es Legal Radio. Escucha